Mari Pulamien, Mari Compuche Compu Buenui, le damos la bienvenida al noticiero de Walkington TV, a Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano. Mucha información para compartir con ustedes el día de hoy, ya que tenemos novedades de lo que ha ocurrido este fin de semana y el día lunes 16 de abril. Comenzamos con la primera nota, tiene que ver con que la concejal Julia Fernández presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ministerio de Trabajo de Nación que cancele la deuda que mantiene con las cooperativas del estacionamiento medido. Se trata del pago que forma parte del programa de fomento de empleo vigente hasta julio de este año y que desde el mes de marzo se dejó de pagar a los trabajadores. Se solicita además la continuidad de este programa. Sí, nosotros desde el oficialismo y además con el acompañamiento del bloque PRO hemos presentado una comunicación al Ministerio de Trabajo de la Nación con relación a, hay un atraso en unos aportes que se realizaban con relación al programa de trabajo autogestionado, que recibían aportes las cooperativas del estacionamiento medido, que hay un compromiso hasta el mes de julio y ahora hay atrasos en esos aportes. Entonces, más allá de que se realizan todos los días gestiones y Juan Pablo Ferrari ha trabajado con nosotros en la comunicación y está actualmente al frente de la gestión, así como el intendente municipal, para que esto se pueda subsanar a la brevedad, nos pareció importante poder expresarnos desde el Consejo Municipal y enviar una comunicación formal, así que el viernes la hemos ingresado al Consejo. ¿El atraso a qué se debe? En este caso, ¿de qué se trata? ¿No está vinculado al reclamo que están haciendo los trabajadores? Sí, está vinculado al reclamo. Tiene que ver, como yo te decía, hay un compromiso del Ministerio de Trabajo de Nación hasta el mes de julio de ciertos aportes que van específicamente dentro del programa que tiene Nación de autogestión a las cooperativas de estacionamiento medido que tienen 2 meses de atraso y no lo están abonando. Entonces, en este sentido, estamos solicitando que se ponga, digamos, en una manera regular, se deposite lo que está adeudado y además una continuidad de este programa luego de julio para las cooperativas del estacionamiento medido que reciben, digamos, estos aportes que son muy necesarios. Bueno, de alguna manera está preocupando, ¿no?, la situación que están advirtiendo los trabajadores, teniendo en cuenta que les restan, por una disposición del Ministerio de Trabajo de Nación, alrededor de 4.500 pesos que recibían cada uno de los integrantes. Exactamente, sí, por eso es muy importante y el Ejecutivo Municipal está haciendo todo lo necesario para que a la brevedad, de hecho las gestiones en Buenos Aires también, se abone esto que yo te decía que le adeudan y se continúe con, digamos, estos aportes que se reciben a través de Nación para las cooperativas, que es clave para todas las personas que trabajan en el estacionamiento medido. ¿Ya fue aprobado este proyecto de comunicación? Fue ingresado y todavía no, porque fue el viernes, así que ni bien tengamos sesión, seguramente será pedido sobre tablas para que se apruebe a la brevedad. Como le comentábamos, información que ha ocurrido durante este fin de semana, vamos a compartir con ustedes, y es que organizados por la Fundación Universitaria Popular de Escobar, este fin de semana se desarrolló la 5ª jornada de Memoria, Verdad y Justicia en la ciudad de Esquel, en Chubut. Por esta 5ª jornada se realizaron, bajo el título Tierras y Libertad, Territorio y Genocidio, Walkington viajó hasta la ciudad chubutense, donde pudo hablar con organizadores, actores sociales, con mapuches, con académicos, abogados, entre otros. Bueno, nosotros somos la Fundación Universidad Popular de Escobar, yo soy su rector, soy Sacha Consabó. Son las 5ª jornadas de Memoria, Verdad y Justicia que hacemos en distintas partes del país. Esta vez le tocó a Esquel y no fue casual. No fue casual porque tiene que ver con toda la problemática de lo que sucedió con el caso Maldonado, con el caso Nahuel, pero justamente las jornadas se llaman Tierra y Libertad, Genocidio y Territorio. Y lo que queremos un poco es traer intelectuales, gente del pensamiento, académicos, militantes, referentes de las comunidades originarias, un poco para no dejar de lado, más allá de estos 2 casos terribles que tuvo la Argentina en los últimos tiempos y con este retroceso en los derechos humanos, no perder de vista que lo que está en discusión y lo que está en disputas es la problemática de las tierras. Bueno, háblenos acerca un poco del trabajo de la universidad justamente. Nosotros, bueno, como fuimos
hace ya 15 años un desprendimiento de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Básicamente tenemos carreras, profesorados que son del área social, geografía, historia, lengua, y básicamente diplomaturas territoriales como agentes sanitarios, agentes comunitarios, ese tipo de diplomaturas. Pero la universidad, desde saliendo de Madre de Plaza de Mayo, no podía ser de otra forma, se especializó de alguna forma en la cuestión de derechos humanos. Y a partir de ahí, en distintas partes del país, hacemos estas jornadas de memoria, verdad y justicia. Bueno, ¿cuántos días dura la jornada y más o menos cuál ha sido o cuál viene siendo la repercusión, ¿no?, que está teniendo? La verdad que nosotros tenemos que estar muy agradecidos con la gente de Esquel, con toda la gente de Esquel, nos han recibido muy bien, nos han abierto las puertas del Melipal, con una amabilidad, inclusive hasta con un criterio bastante abierto, siento que no ideológicamente no somos del mismo signo ideológico, tenemos una postura muy crítica, muy de izquierda. Y la verdad que la gente de la municipalidad nos ha abierto las puertas, la gente de Esquel nos ha abierto la puerta gentilmente, y lo que fue ayer realmente fue un momento muy lindo, fue un momento con mucha expectativa, con mucho sentimiento, porque fue el primer día, las jornadas duran 3 días, y la verdad que lo que fueron las ponencias, la primera fue de Jorge Oriola, la segunda de Marcelo Koenig, y hubo también una obra de teatro por la identidad, con lo cual que terminó el evento, el del día de ayer, con una cuestión muy emotiva, muy sensible, que tenía que ver con la recuperación de la identidad en la década, digamos, toda la problemática de la década de los 70 y la recuperación de la identidad a partir de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Tienen pensado, previsto a corto plazo continuar con estas jornadas en otros puntos del país? Sí, nosotros permanentemente en los distintos lugares donde tenemos sedes en 12 centros del país. Vamos ahora en agosto a hacer todo un festival coplero en la zona de Jujuy, también con la problemática originaria. Todo lo que es la problemática de Milagro Sala, toda la problemática que tiene que ver con los presos políticos, todo lo que tiene que ver con el retroceso en los derechos humanos en estos 2 últimos años, y la idea es justamente ir llevando distintas posturas, distintas ponencias, distintos pensamientos respecto a lo que es la problemática que este año para la universidad, la problemática es la problemática de la tierra y los pueblos originarios. También en esta 5ª jornada de Memoria, Verdad y Justicia en Esquel, Chubut, estuvieron presentes los familiares de Santiago Maldonado. En el panel se brindaron detalles sobre el caso, además se aprovechó el espacio para agradecer a toda la gente de la ciudad que no ha dejado de acompañar el pedido de justicia por Santiago. Es interesante porque volver a Esquel después de casi 5 meses después yo vine a fines de noviembre y no pude volver más, así que estaba bueno volver, y sobre todo que es el lugar donde ocurrieron los hechos, la desaparición forzada de Santiago, y tratar de reencontrarme con situaciones que en su momento la pasamos mal, y bueno, era eso, tratar de agradecerle a la gente por el apoyo que se comportó acá la ciudad. Y bueno, contar cómo fue evolucionando el caso últimamente, qué es lo que las medidas que se fueron tomando. Así que estuvo bien la participación. Bien, ¿qué te pareció la respuesta del público, de la gente? ¿Encontraste interés? ¿Encontraste el mismo acompañamiento desde la primera vez? Sí, de hecho, teniendo en cuenta que ya pasó bastante tiempo y parece que la causa está estancada y no está en todos los medios todo el tiempo, es bastante gente la que viene y se sigue involucrando, pero bueno, es la misma creo que estaba al principio. Sergio, este 1 de abril se cumplió un mes más, ¿no?, de la trágica desaparición y muerte, ¿no?, de Santiago. Realizaron un acto justamente en Mar del Plata en este nuevo aniversario. Sí, elegimos Mar del Plata en realidad, que de hecho en algún momento lo vamos a tener que hacer en Bariloche, pero fue principalmente porque en Mar del Plata,
después de, hacía 5 meses que no hacíamos una marcha. La última había sido el 1 de noviembre. Entonces lo vimos importante, ya que el Mar del Plata es un lugar que a su vez era fin de semana largo, va mucha gente del interior, de la cual en esos lugares por ahí no se trabaja el tema, no se informa tanto, y era para tener más visibilidad, y a su vez un lugar en el que muchos de los genocidas con el arresto domiciliario eligieron Mar del Plata como lugar de detención, así que era una doble la marcha en ese lugar. Bien, Sergio, muchas gracias por compartir la lucha que continúan ustedes y transmitir la fuerza y la búsqueda de justicia por Santiago. Bueno, muchas gracias por el espacio, a la gente que nos sigue apoyando, que nos sigue acompañando, y vamos a seguir pidiendo verdad y justicia por Santiago. Gracias. Feley Lamuen, ahora le pedimos que preste atención a la siguiente nota, ya que la bancaria ratificó huelga de 48 horas y movilizaciones en todo el país. La Asociación Bancaria ratificó este lunes el paro de 48 horas para el día martes y el día miércoles y anunció movilizaciones en todo el país. ¿Por qué se realiza esto? Porque hay un rechazo de la oferta salarial de la Cámara Empresariales de un aumento del 15%, entre otras cuotas. El paro está ratificado, no ha habido una posición que modificara el sector patronal y recién han convocado para el día jueves, es decir, desde la semana pasada ahora tenían tiempo para haber convocado antes la medida de fuerza, lamentablemente no lo ha hecho el Ministerio y la medida se va a desarrollar mañana y pasado. La paritaria nuestra está trabada en algunos aspectos, ellos insisten con un 15% sin cláusula gatillo, con pago en 3 cuotas y disminución del 50% de algunos ítems como el día del bancario y eliminación de otro como una bonificación o bono que se cobra cuando se cierra la paritaria. Esto sin duda es una provocación que están llevando adelante. Espero que la corrijan, la bronca que hay en los trabajadores mucho. El Ministerio de Trabajo les autorizó al sector patronal a dar un adelanto del 7% como si fuera una cosa tremenda y ahora ya se dan cuenta que con 3 meses de inflación ya ese 7% está consumido. Así que resulta absolutamente ilógico el planteo que hace el sector patronal, más cuando pide disminuir ítems al 50% y eliminar otros. Va a haber movilizaciones en todos los lugares del país, se va a garantizar primero el paro y posteriormente que esté garantizado vamos a salir a la calle en todos los rincones de la Argentina a reclamar por nuestro aumento paritario. Cambiamos el eje de la información. Este lunes se llevó a cabo una asamblea abierta en la Secretaría de Agricultura Familiar para informar que se ha incumplido el acuerdo con la delegada provincial del organismo, Fabiola Salvador, en la que se comprometió a solicitar la reincorporación del trabajador Ligüen Castillo en sus funciones laborales. Hablamos con los referentes del sindicato de ATE en agricultura familiar para interiorizarnos en el caso. Mira, la situación es que nos han despedido en forma además absolutamente desprolija a un trabajador que además es delegado gremial, con lo cual nos parece un ataque, bueno, además de una pérdida de un puesto de trabajo y uno más de los despidos a los que nos viene sometiendo el gobierno nacional, nos parece un ataque directo al gremio, digamos. Por eso hemos convocado ampliamente a distintos gremios y a distintos trabajadores, todos los sectores nacionales, para plantear la situación, el contexto de esa situación de despido y de persecución gremial. Además, bueno, es el achique brutal, el desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenemos contrato hasta fin de mes, no sabemos qué va a pasar después con la oficina. Bueno, todo eso pone un manto de incertidumbre sobre una situación ya gastada, donde venimos trabajando sin recursos desde hace años, pero bueno, en el último tiempo terrible, digamos. Así que bueno, esta situación de despido no ha tenido respuesta desde la coordinadora provincial Fabiola Salvador. Ella se comprometió ante una reunión con ATE a pedir la reincorporación del trabajador y al otro día se desdijo y no lo pidió. Así que convocamos a trabajadores de distintos sectores porque insisto, lo consideramos un ataque al gremio y a todos los trabajadores, el despido de un delegado gremial, así que estamos evaluando entre todos una respuesta en conjunto a llevar adelante. Bueno, Edgar Actis, también secretario general de ATE Bariloche, bueno, preocupante, ¿no?, la situación que se está dando en estos últimos tiempos, donde aparentemente se incrementa, ¿no?, los despidos y ahora en esta situación
se ve marcada por el despido de delegados justamente, ¿no?, del gremio. Como bien decía recién Pablo, esto, digamos, es una medida clara del gobierno, es un ataque no solamente a los trabajadores y a los organismos, digamos, que dan respuesta y trabajan con los sectores más vulnerables y más empobrecidos, porque directamente esta Secretaría de Agricultura Familiar, digamos, brinda un servicio a los agricultores, a los campesinos, a los pequeños y medianos productores, y se viene reduciendo en presupuesto, se viene despidiendo a trabajadores, y no solamente a trabajadores, sino que además ahora tiene el agravante de que se despide a delegados gremiales, y nosotros entendemos que eso es un ataque directamente a nuestra fuerza, a nuestra entidad gremial, porque es la que hoy, digamos, está dando respuesta a esta política, digamos, del gobierno nacional de Mauricio Macri, que es la de ajustar y la de achicar estos organismos que son clave para el desarrollo, digamos, de una producción nacional, de la soberanía nacional, del desarrollo territorial, y lamentablemente este gobierno, digamos, está vaciando todos estos organismos que son claves y facilitando la entrega para los sectores más enriquecidos, para los terratenientes, para los sectores que se enriquecen y se favorecen con esta política. Lamentablemente hoy estas dos situaciones, digamos, ¿no? Por un lado está el despido de Ligüen, un trabajador, delegado gremial, pero además está hoy, digamos, cuál es la situación cómo va a continuar el trabajo de este sector acá en este lugar donde hoy funciona, porque vence el contrato de alquiler a fin de mes y se le ha dado la responsabilidad, se ha delegado a los trabajadores la solución para encontrar un nuevo alquiler para poder seguir funcionando. Bueno, la verdad que es una vergüenza. Nosotros recordábamos recién en la asamblea las palabras del legislador provincial Sergio Whisky, cuando, digamos, ni bien asumió este gobierno nacional y se comprometió públicamente a garantizar que en los organismos nacionales, en esta localidad y en esta provincia, no iba a haber ningún despido de ningún trabajador. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que, digamos, no ha cumplido con su palabra y tenemos ya varios despidos en nuestra cuenta. Así que bueno, hoy seguramente vamos a definir en esta asamblea cuáles van a ser las próximas medidas, porque vamos a enfrentar y no vamos a ceder en las medidas hasta lograr la reincorporación de este compañero. Feley Lamuen, ahora momentos de una pequeña pausa y continuamos con más Muley Zungo. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Nutramcan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walking Toon TV. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Mientras duró este silencio,
una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Continuamos con Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Usted nos puede ver en el aire en Canal 2 y en ABC Video Cable en el canal número 10. Otra información es que provincia y municipio firmaron convenios para la entrega de leña en la región sur y la zona andina. La semana pasada, provincia firmó convenios por el Plan Calor para la entrega de leña en la región sur y la zona andina con los municipios de El Bolsón, Dinahuapi y Bariloche. También hubieron referentes de Ñorquinco, Comayo y Pilcanilleu. La verdad que preparándonos para el invierno, creo que ya el clima nos dio un aviso fin de semana y esta semana, no solo en Bariloche, Bolsón también estuvo bravo, ya en la línea sur se empiezan a notar los fríos más fuertes y obviamente que tanto el Estado provincial como municipal tenemos que prever con suficiente antelación y con tiempo las medidas de acompañamiento a aquellos sectores de las distintas localidades, bueno, que necesitan de que el Estado los acompañe. Fundamentalmente, como decíamos recién, la población objetivo, mamás solas, abuelos, familias con integrantes de su familia con discapacidad, a todos aquellos que nosotros nos debemos como Estado de ayudar. Obviamente que el eje central del Plan Calor está en los municipios, ¿no? Porque más allá del acompañamiento, del aporte económico que hagamos desde la provincia, el mayor esfuerzo presupuestario y económico está en los propios municipios, que con su propio presupuesto hacen un esfuerzo importante, pero bueno, como decimos siempre, de lo que se trata es de que todos aportemos algo. En este caso, el rol de la provincia, como dijimos recién, va a ser 1.600.000 pesos en dinero en efectivo para que los distintos intendentes resuelvan dentro de su planificación financiera a qué van a destinar esta plata. Aparte de esto, vamos a hacer un aporte de aproximadamente 6 millones de pesos más en leña embolsada, que ya el Ministerio ha comprado y ya tiene, y que va a distribuir a los distintos municipios, también en la proporción de acuerdo al tamaño de cada uno de los municipios. Y por otro lado, la provincia, a través de la Secretaría de Energía, va a garantizar 28.000 garrafas de 10 kilos en forma gratuita, también para las familias. Es decir, que el Plan Calor tiene 4 partes este año. Los municipios con su presupuesto público, con su presupuesto de desarrollo social, de acompañamiento a la familia, son realidades distintas, el Bariloche en la parte urbana, las distintas localidades de la región con los pobladores también que no viven en la parte urbana, sino que están en los distintos campos. O sea que por un lado tenemos efectivo, transferencia de dinero. Por otro lado tenemos los repartos en camiones de las bolsas de leña, y por otro lado tenemos también el aporte de las garrafas gratuitas para la familia. La clave para que esto funcione como tiene que funcionar es esta mesa, es decir, compartir los mismos padrones de beneficiarios, que no haya duplicación, que lleguemos a quien realmente tenemos que llegar, que lo que hace la municipalidad por un lado no lo haga la provincia por otro lado, que lo hagamos todos en conjunto. Y si hacemos esto, vamos a tener mejor resultado. Es que aquellas familias que necesiten el acompañamiento para su calefacción durante el crudo invierno que se nos vienen, tengan por parte nuestra la respuesta que tiene que tener. Así que queríamos poner hoy en valor esto, agradecerle a los intendentes que hayan hecho los kilómetros que han hecho para venir hasta San Carlos de Bariloche. Y bueno, estamos llegando con el tiempo suficiente, las transferencias en los próximos 10 días, la leña ya está comprada y embolsándose. Y hemos acordado con YPF el plan Garrafa con YPF también, así que estamos preparándonos. A esto obviamente que hay que sumarle vialidad rionegrina en el caso de las rutas provinciales para que no quede ninguna población aislada, el sistema de emergencias sociales también con las medidas que tiene que tener. Le he pedido al ministro
que tengamos todas aquellas cosas que se necesitan para una emergencia en la zona y que no tengamos que estar moviendo desde Viedma o el Alto Valle una vez que tenemos los caminos cortados, la ruta con nieve, con barro, sino que estén ahora con el tiempo suficiente, que creo que estamos bien también, Nicolás. Así que en términos generales estamos preparados, ya sea desde la defensa civil, desde el desarrollo social y desde el plan calor, para estar junto con los municipios como hacemos siempre en virtud de esto. Así que muchísimas gracias y esperemos que todo lo que estamos pensando dé el resultado que tiene que tener. Muchas gracias. Otro tema, otra información que tenemos para compartir con ustedes es que USGRA exigió al gobierno provincial paritarias regionales. La conducción de USGRA barilochense, encabezada por Nelson Razzini y el acompañamiento de Ovidio Zúñiga, pidió al gobierno provincial una inmediata respuesta luego de presentar sus necesidades en lo salarial y laboral. El reclamo al gobierno provincial es por una paritaria zonal y por una respuesta tras los informes sobre las condiciones de trabajo de las mucamas de aquí de la ciudad de Bariloche. Luego de 6 meses de gestión me parece que tenemos que informar de lo que hemos venido trabajando, como así también de hacer un repaso por todo esto que ya ustedes venían sabiendo, de las convocatorias del Estado provincial, así que queríamos hacer un resumen de eso. Así que para arrancar un poco, gracias a ustedes que siguen estas noticias, nosotros en el mes de noviembre, cuando fuimos convocados por el Estado provincial a través de Luca Pica, fueron testigos de las reuniones que tuvimos. Me parece que hoy, después de 5 meses de haber presentado la necesidad que nosotros tenemos en Bariloche, no solo en la parte salarial, sino en la parte laboral sobre todo, se hizo una presentación de un trabajo bastante completo y bueno, si bien hasta la actualidad todavía esperamos la respuesta o alguna intervención de la Cámara Empresaria para que nos diga a ver en qué podemos coincidir, en qué no. Lamentablemente, a pesar de que el gobierno de la provincia tiene la voluntad de estar llamando y preguntándonos, la realidad es que no tenemos ninguna respuesta. Como le decía, en la parte salarial, era decir lo que siempre dijimos a los compañeros trabajadores, que nosotros queremos nuevamente que incorporar a nuestros básicos aquel 15-20% que se perdió en el año 2006 o 2007, con lo cual esto nos permitiría mejorar sustancialmente el poder adquisitivo de nuestros compañeros. Y en esa presentación fuimos bastante cautos y luego de un estudio a raíz de las innumerables consultas de las compañeras del sector piso, me refiero a Mucama y sobre todo, y del esfuerzo diario, lo cual nos le permite llegar a un fin de temporada sin un agravamiento de su salud. Muchos problemas lumbares, muchos problemas de hernia de disco. Entonces, en la presentación de ese trabajo que yo me refiero que hicimos a la Secretaría para que le eleve a las cámaras empresarias, la verdad que lo dejamos muy detallado, pero hasta la actualidad, como le digo, no hemos tenido respuesta. Nosotros a nivel nacional vamos a ser respetuosos de la paritaria nacional, porque ya lo dijo el compañero Luis cuando estuvo hace aproximadamente un mes, de que él iba a impulsar de que los aumentos se otorguen en un solo pago, y no como hasta el año pasado o años anteriores, donde veníamos recibiendo escalonado, y es más, lo que nosotros conseguimos el año 2017 todavía no lo terminamos de percibir, así que él fue consciente ante el pedido nuestro, de todos los compañeros, delegados, comisión ejecutiva, de la necesidad de acá en nuestro sector, adecuar los salarios. Así que la realidad es esa, pero nosotros, por un lado tenemos la paritaria nacional y por otro lado tenemos esto que nosotros presentamos, que es mejorar el convenio zonal que tenemos, actualizarlo más que mejorarlo. Y los grandes acuerdos que ya se han firmado han marcado la pauta del 15%, pero siempre dejando la posibilidad de abrir la paritaria nuevamente en caso de ser necesario. Me parece que hoy hablar de un 15% nos quedamos mucho en el tiempo, no recuperaríamos en nada lo que ya perdimos en un año. Si también tenemos en cuenta que las mediciones están dando que la inflación ya se le está escapando de las manos, me parece que la única forma de un 15% sería que no más allá de julio o agosto actualizarlo, porque ya van a quedar superados.
Ahora, momento de irnos al mundo de la cultura. Se presentó el libro Historia Secreta Mapuche, aquí en Bariloche. Historia Secreta Mapuche es el último libro del periodista y escritor Pedro Cayuqueo, que se presentó este domingo en Bariloche junto al grupo de música Colelo Identidad Mapuche, en el marco de una gira que recorre varias provincias en la Patagonia. Bueno, este libro que estamos presentando en esta gira en Puelmapu se llama Historia Secreta Mapuche. Es un libro de divulgación histórica que en el caso Guluche nos interesaba a mí en particular, como periodista escritor, contar una historia que se sigue negando en las escuelas. ¿Ya? Es un libro que está escrito en clave de crónica periodística para que la gente entienda de dónde viene el conflicto que tenemos con los estados. Es un conflicto histórico que tiene la edad, digamos, de las ciudades que están instaladas en este territorio, 130, 140 años, y que busca enseñar aquel aspecto desconocido, por tanto secreto, que tiene la historia mapuche para ambas repúblicas. El libro está circulando en Chile hace ya varios meses, le ha ido muy bien, están los rankings de libros, en fin, pero a nosotros nos interesaba mucho cruzar la cordillera, porque el libro cuenta la historia de ambos lados. No se limita a la zona Guluche, también cuenta la historia de lo que fue la conquista del territorio acá en Puelmapu. Y realizamos esta gira con la idea de poder recorrer ese territorio antiguo que llegaba a tocar ambos océanos y que nos parece que es el gran pueblo mapuche, la gran nación mapuche. Yo no podría pensar el pueblo mapuche con solamente Temuco o solamente la Araucanía. Es un pueblo gigantesco con un territorio inmenso que fue conquistado por los estados y que tenemos todo el derecho nosotros de recorrerlo y caminarlo y reencontrarnos con hermanos y hermanas de distintos territorios que nos han recibido con mucho cariño. Justamente para esta presentación han ideado una gira por el Puelmapu, más o menos por qué lugares van a estar circulando, realizando presentaciones. Esta gira es un recorrido de casi 5.000 kilómetros que vamos a hacer desde en Patagonia, la provincia de sur de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut. Partimos ayer en Jacobasi con los peñis ahí antiguos dirigentes del CAI, Andino, Atlántico, nos juntamos también con jóvenes mapuches de la zona de los Menucos, en fin, de Viedma, que llegaron a la actividad. Y seguimos con Bariloche, estamos presentando acá en el Salón Municipal, que es muy extraño porque todo esto parece alemán, parece suizo, pero aquí estamos los mapuches, diciendo que existimos, que estamos presentes, muy cerca de la estatua del genocida Roca, pero aquí estamos haciendo música y escribiendo, y seguiremos por Esquel, seguiremos Comodoro, Puerto Madryn, seguiremos hacia Viedma, Bahía Blanca, y después nos tiraremos hacia el oeste, Fisque Menuco, Neuquén Ciudad, Zapala, y cruzamos a Gulumapu. Es una vuelta grande, larga, pero donde esperamos reunirnos con muchos hermanos mapuche. Continuamos compartiendo la nota a Pedro Cayuqueo, por la presentación del libro Mapuche en Bariloche, donde habla acerca de la publicación y del recorrido que se está realizando. Bueno, hay una invitación inicial que viene de la universidad en Comodoro, que nos contactaron, la Lamien Sonia Ivanov nos contactó también para que pudiéramos asistir a una charla más bien académica, pero nosotros quisimos transformarlo en una gira más social, más de contacto con organizaciones, comunidades, y también una gira que busca solidarizar, porque están pasando cosas en Puelmapu, están pasando cosas que nos llenan de dolor como mapuche en todos lados. El crimen de Rafael, la prisión del Lonco Facundo, en fin, son cosas que nos duelen también en Gulumapu, y esperamos en esta gira también poder visitar al Peña en la cárcel, llevarle nuestra solidaridad, nuestro afecto como mapuche, y seguir después recorriendo con amigos que nos acompañan, una banda de música de rock mapuche de Gulumapu, Colelo Identidad Mapuche, que es una tremenda agrupación musical. Ellos son muy conocidos en Gulumapu, van a muchos festivales, en fin, y ellos siempre han estado solidarizando también con la causa, siempre han estado con los presos, han estado en las manifestaciones, en fin, y cuando se surgió la invitación para hacerlo juntos, ellos aceptaron inmediatamente, pidiendo permiso en sus trabajos, pidiendo permiso para ausentarse de lo laboral, pero con muchas ganas de recorrer este territorio que nos parece que es uno de los desafíos que debiera tener cualquier mapuche, recorrer su territorio, recorrer su país mapuche.
Bueno, hablarnos acerca de las presentaciones en Jacobacci y Bariloche, ¿qué les pareció, cómo fue la respuesta del público y cuál es la expectativa, ¿no?, que queda para el resto de la gira? Bueno, Jacobacci fue bonito, fue emotivo, porque había gente de los parajes que llegó, gente de parajes muy lejanos nos contaban. Me reencontré con antiguos dirigentes que yo entrevisté años atrás, cuando teníamos el diario Mapuche. Nos quedamos en la casa del Peña y Fidel Guarda a dormir. Nos encontramos con otra gente, ñaña, gente joven que está activando cosas en lo educativo, lingüístico, en fin. Y fue una actividad muy de emociones de reencuentro. Además, la música sirve mucho como espacio amistoso para reunirse. Así que los peñas de la banda quedaron también muy contentos con la recepción de las ñañas, que terminaron haciendo purrún, terminaron bailando, en fin. Bariloche tiene un perfil distinto, porque Bariloche es una ciudad blanca, creo también no equivocarme si digo racista, que está enclavada en el territorio mapuche, y donde quizás la cercanía o la posibilidad de que hermanos mapuches de zonas más lejanas vengan es más difícil. Pero ha sido también una jornada bonita, una jornada de compartir, reencontrarme con Adrián Moyano, que es un colega periodista que admiro mucho, un gran maestro para mí, que soy periodista menor que él, y también con hermanos y hermanas que están haciendo cosas. Están en todos los territorios que hemos visitado, hemos encontrado gente haciendo cosas, de distintos lugares, de distintas posiciones, de distintas trincheras, pero que están haciendo cosas. Y ese ánimo de unidad que nos convoca a esta gira lo hemos encontrado en todos lados. Y esperamos que suceda lo mismo, y sabemos que va a pasar lo mismo en Esquel, en Comodoro y en otros lados. Estamos esperando el momento de llegar a la costa atlántica, porque nos vamos a emocionar mucho de ver el océano del otro lado. Creo que los peñas y músicos también están esperando ese momento. Ahora vamos a compartir con ustedes un informe que nos envía Hispan TV. Repudian bombardeo de Estados Unidos a Siria aquí en Argentina. La indignación por la impunidad con que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia bombardearon a Siria. Cientos de manifestantes se autoconvocaron en las inmediaciones de la embajada estadounidense en Buenos Aires para manifestar su rechazo a los recientes bélicos sobre territorio sirio. La indignación por la impunidad con que los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia bombardearon Siria trasciende las fronteras de ese país. Siempre buscan dónde está el petróleo, dónde están los países poderosos. Yo no puedo entender cómo todavía el mundo no se levanta, porque realmente es un genocidio. Los argentinos esto tendría que estar lleno, porque como van por ellos, van a venir por nosotros, o no nos damos cuenta. Un supuesto ataque de armas químicas en la ciudad de Duma fue el detonante de esta agresión, que es considerada un acto de guerra. Sabemos que han destruido la base donde se iba a investigar hoy exactamente, científicos de la UPAC que habían llegado ayer a Siria. Hoy iba a ser una investigación, iban a recabar información de ese centro de investigación que ha sido bombardeado ayer por esta triada. Pocas horas después del inicio de los bombardeos programados y ejecutados por el Pentágono sobre territorio sirio, un grupo de ciudadanos argentinos autoconvocados han llegado hasta aquí, a las puertas de la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Buenos Aires, para expresar su repudio. Como repudio contra lo que hicieron anoche al atacar a Siria, a Damasco, a Homs. La verdad fue un acto que no esperábamos, era algo que nos sorprendió a todos y todos estamos acá, es lo único que podemos hacer, venir y protestar frente a la Embajada de Estados Unidos. La culpa de Siria hoy es haber vencido al terrorismo, financiado y creado por esta embajada de los Estados Unidos. Sin embargo, los enemigos rapaces de Siria también parecen encontrarse en su propia región. Quieren el petróleo de Siria, en realidad, quieren el petróleo de Siria, ¿entendés? Aparte le molesta a Israel. Ese es el tema principal, porque nunca aprobó, siempre lo vetó a Israel para que sea país, porque se lo robaron a los pobres palestinos y hoy en día los están masacrando a todos. Palestina prácticamente desapareció. Quieren hacer lo mismo con Siria, lo hicieron con Irak, lo hicieron con Libia. En 30 años destruyeron 25 países. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires.
Ahora los invitamos a todos a otro corte aquí en la información y luego regresamos con más información. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Ahí morí, pedimos el rey la buena. Ahí morí. Nutramkan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walking Toon TV. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Como vio usted ahí en la publicidad, estamos próximos a lanzar el semanal de Walking Toon TV, que se emitirá todos los viernes a partir de las 21 horas acá por el canal 2 de Aire y el canal 10 de ABC Video Cable. Continuando con más información, ahora vamos a ir al segundo tramo de lo que fue la conferencia de prensa encabezada por el secretario gremial Nelson Racini en UDGRA, y donde se expuso la necesidad de una inmediata respuesta del gobierno provincial tras haber presentado las necesidades que tienen las trabajadoras y los trabajadores aquí en Bariloche. Nosotros el 30 de abril tenemos un punto de inflexión. Estamos preparando un almuerzo el día primero con todos los trabajadores gastronómicos, los cuales nos respaldaron, y todos los trabajadores de nuestra región, donde nosotros iremos a plantear ahí si realmente tuvimos respuesta, o decirle que no utilizarnos solamente para pasar un tiempo en paz social, pero no dando respuesta. Así que ya el primero me parece que va a ser un día clave para esto, saber si nosotros estábamos haciendo diálogo en oídos sordos o realmente nos van a dar lo que necesitamos, o por lo menos que se sienten y digan, mirá, en esto estamos de acuerdo, esto puede ser, esto no puede ser, pero que haya una respuesta y no este silencio que me parece que no lo merecen los trabajadores gastronómicos. No sé si el primero vamos a salir con los bonos de la calle, el primero nos vamos a juntar con los trabajadores para decirle todo esto que ellos lo vienen sabiendo. La semana pasada estuvimos en una reunión con las compañeras Mucama, donde le pusimos al tanto de todo el trabajo
muy detalladamente en lo que necesitamos adecuar. Yo lo que le decía, que una suite no se asimila a un departamento, por lo cual ni a una habitación, por lo cual sería una proporción distinta a lo que habría que tomar en la realización de esto. Pero el primero va a ser un día para decir, hasta acá llegamos, buscamos el diálogo, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros vemos que este gobierno provincial, que proviene de un partido precisamente provincial, tiene políticas federativas federativas para los empresarios, a los cuales les ha entregado inclusive el Ministerio de Turismo de la provincia, en las figuras de Escardó y en la figura de Daniel García, y es centralista en las decisiones de los trabajadores, es decir, teniendo los elementos y las herramientas como la ley 3803 para sentarnos a discutir una paritaria, plantea que las cuestiones de los derechos de los trabajadores de Bariloche se tienen que discutir en Buenos Aires. Entonces esta es una contradicción del gobierno provincial. El gobierno provincial tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros no cuestionamos este alineamiento con el sector empresario, decimos que es desigual el comportamiento con nosotros, con los trabajadores. Por eso también es importante lo que decía recién Nelson. ¿Hasta dónde nosotros vamos a esperar? Vamos a esperar lo necesario. Vamos a esperar lo necesario, pero sabemos perfectamente bien, por ejemplo, Río Negro es la provincia argentina con mayor índice de inflación. La Patagonia supera en 3,25%, tiene la inflación del último mes, y actualmente la media nacional está en 2,1% más o menos. Es decir, no hay razones para que el gobierno de la provincia no asuma su responsabilidad para con una paritaria zonal que tiene que ver entre lo que decíamos recién, que es el tema de lo salarial y adecuar, porque también tenemos que volver a destacar que estamos en un 20% más bajo en los salarios básicos que Capital Federal y Gran Buenos Aires. Entonces, es todo un conjunto de cosas que ameritan ser discutidas en la paritaria zonal y qué responsabilidad del gobierno de la provincia sentarnos a discutir la paritaria zonal. Con el gobierno, especialmente con el señor gobernador, hemos tenido contactos en los últimos días, no de los últimos días, desde que vimos que era una política de distracción a los trabajadores, lo que arrancó allá en el mes de noviembre, le hemos estado pidiendo al gobernador de la provincia que reunirnos con él personalmente, porque quien dicta las políticas en esta provincia es el gobernador, y entonces nosotros requerimos una reunión con el gobernador para que a partir de ese acuerdo con el gobernador, que no tiene nada que no sea esto que estamos planteando, evaluamos de aquí al 30 de abril, si es que no hay novedades antes, qué decisiones vamos a tomar a partir del 1 de mayo. Nosotros con los empresarios no tenemos comunicación, tiene que citarlo el sector. Nos citó y nos sentó. A la primera reunión, de acuerdo, yo estaba en Esquel, en esa reunión primaria vinieron los representantes de las dos cámaras, pero después comenzó a asistir el abogado. Y esto es una falta de respeto para la dirigencia sindical, porque que vaya a la primera reunión donde fue la ministra de Turismo, el secretario de Estado de Trabajo, para que la paz social en Bariloche no se altere en la última temporada de verano, y después a las sucesivas reuniones, que fueron 2, aparezca solamente el asesor de la Cámara Empresaria, me parece una falta de respeto a la organización. Y acerca de esta asamblea abierta que se realizó allí en la Secretaría de Agricultura Familiar, para informar que se ha incumplido el acuerdo con la delegada provincial del organismo, Fabiola Salvador. Ahora vamos a escuchar al trabajador afectado, a Ligüen Castillo, que además de ser trabajador es delegado de ATE. Yo recibí el día jueves de la semana pasada una comunicación telefónica de manera informal de la coordinadora provincial del organismo, Fabiola Salvador, en donde se me notificaba que no se me iba a renovar el contrato. En ese momento yo solicité motivos para el despido, no se me dieron, no hay ningún motivo laboral para este despido, a lo cual nosotros empezamos con acciones gremiales, acciones judiciales, exigiendo la reincorporación y exigiendo además la continuidad en el trabajo que yo vengo realizando en el territorio. Mi trabajo, particularmente en la ciudad de Bariloche, es con la promoción de huertas comunitarias y huertas de autoconsumo en barrios de la ciudad, en instituciones como el Penal número 3 de Bariloche,
en donde nosotros venimos haciendo un trabajo sostenido hace ya 2 años. No tenemos respuesta desde la institución qué va a pasar con ese trabajo, qué va a pasar con esas tareas, por lo cual iniciamos acciones judiciales, pero yo me sigo presentando a trabajar en la oficina porque no he recibido ninguna notificación formal de mi despido. Sí, lo que he recibido hace 4 meses es una notificación por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación en donde se me desconoce como delegado gremial, por lo cual nosotros, con esa prueba mediante, afirmamos que el despido se da claramente en un contexto de persecución gremial e ideológica, como planteaban los compañeros, por lo que estamos a la espera de que haya una resolución vía administrativa sobre el reconocimiento de mi condición de delegado, por un lado, y por otro lado, la reincorporación a las tareas que venía realizando. Y por último, un poco lo que decía Edgar con respecto a Sergio Huigi como diputado nacional por la provincia de Río Negro, y ahora se ha sumado Lorena Madsen, también diputada nacional por la provincia de Río Negro. Nosotros entendemos que, si bien somos un organismo nacional que dependemos del Ministerio de Agroindustria de la Nación con sede en Buenos Aires, creemos que las políticas públicas que se van a implementar, que se implementan, que se han implementado en la provincia de Río Negro, de los organismos nacionales, deben ser discutidas necesariamente con los responsables políticos de Cambiemos, con los responsables políticos de este proyecto nacional en nuestra provincia. Por lo tanto, exigimos y le pedimos una audiencia a ambos diputados nacionales para que se sienten, si realmente están interesados en saber cuál es el trabajo que realizan los organismos nacionales en el territorio provincial, que se sienten con los trabajadores que hace más de 20 años que vienen recorriendo el territorio, que conocen a las organizaciones, que saben cuáles son las problemáticas, las demandas, y que además muchas veces tienen las soluciones a esas problemáticas, que se sienten con los trabajadores, que puedan conocer cuáles son las problemáticas del sector y cuáles son las problemáticas de los trabajadores, y que además den una respuesta sobre cuál es su mirada hacia el sector de la agricultura familiar, en nuestro caso en particular, y cuál es su mirada con respecto a la política pública que el Gobierno Nacional va a implementar en nuestro territorio. Este fin de semana la comunidad Paichila-Entreau comenzó un proceso de resguardo en su espacio territorial de aproximadamente 100 hectáreas. La comunidad se estableció en la zona para evitar el ingreso de máquinas y del personal que trabaja en la apertura de un camino, con el objetivo de frenar la continuidad de un proyecto de urbanización en 82 hectáreas. Mari, mi nombre es Lorenzo Loncón, soy huarquén acá de la comunidad Los Paichila-Entreau. Estamos haciendo una acción de resguardo del territorio comunitario. Acá se están violando 2 leyes, la ley 26160, nosotros tenemos el relevamiento territorial casi terminado, pero no hay voluntad política de Nación, de provincia y de la municipalidad que se termine este trámite. Acá también se violó la ley de bosques provinciales, porque el camino que se está construyendo está en el ejido municipal de Villa Angostura, pero está bajo la ley de bosque de la provincia de Neuquén, y se está violando concretamente porque se han tirado cientos de coihues, cientos de cipreses. Entonces eso es lo que la comunidad está preservando con este resguardo territorial. Y bueno, ahora vino la policía con la orden de un fiscal de no dejar que puede salir la gente, pero no ingresar más gente, y una vez que se sale no se puede entrar, que nos parece una medida que viola la Constitución Nacional de libre circulación de la gente, ¿no? En este momento está sitiada la zona, como vos dijiste, no se puede salir, no se puede entrar. ¿Cuál es la decisión que tomó la comunidad y cómo va a seguir esto? No, la comunidad se va a mantener en el lugar para que se preserve el bosque, y hay 2 cosas que acá, como decía, se violan y queremos que tomen conocimiento la provincia, el INAI y la Municipalidad de Villa Angostura en solucionar este problema, porque la comunidad lo viene reclamando hace muchos años. Por lo tanto, nuestra única forma de defender el bosque es que esté
La única medida que tenemos para asegurar que no sigan destruyendo el bosque es permanecer en el territorio, en este resguardo, y lo que la comunidad va a hacer. Se abrió la inscripción a una nueva edición de Concejal por un Día. Es el programa de fortalecimiento de la democracia en la que los jóvenes de las escuelas analizan la realidad local, proponen proyectos, lo debaten y someten a votación. Los niveles superiores de establecimientos educativos secundarios podrán inscribirse hasta el día 16 de mayo en el Consejo Municipal. Sí, hay una nueva edición en el Consejo Municipal, como decís, del programa Concejal por un Día, Construyendo Democracia. Desde el año 2012 es un programa que el Consejo lleva adelante, abierto a todas las escuelas de la ciudad, secundarias. Todos los alumnos interesados y su grupo pueden representar a su institución y a su escuela, anotándose en el Consejo Municipal para así poder ser concejales por un día, como dice el programa. En realidad, lo que intenta es transmitir y dar a conocer los mecanismos representativos y los roles que lleva adelante un concejal a través de un programa durante todo el año que el grupo lleva adelante una vez que se anota, que puede anotarse a través de la página de internet del Consejo Municipal de Bariloche, con una idea determinada para llevar adelante un proyecto de ordenanza, de comunicación o declaración, para después, digamos, que dentro de cada grupo de las escuelas se elija a alguien que los represente como concejal o concejala y lleve adelante en una sesión especial y debata el tema que trae esa escuela acá al Consejo. Los concejales somos tutores de cada uno de los grupos a través de un sorteo y los acompañamos siempre desde los meses de abril. Ahora está abierta la inscripción hasta el 16 de mayo y trabajamos todo el año continuamente hasta fines de octubre, donde se termina realizando la sesión. El año pasado, ¿cómo estuvo, cómo se desarrolló el programa Concejal por un Día? La verdad es que fue un año muy enriquecedor. Todos los años desde el 2012 hubo muchos inscriptos e interés. Lo que siempre nos llama la atención es que gracias a todos los temas de agenda, muchos de luego son tomados como proyectos de ordenanza y además muchas cuestiones que le preocupan a los jóvenes de nuestra ciudad en realidad están en agenda y compartimos agenda compartida de las cuestiones que esta ciudad necesita para trabajar y políticas públicas para elaborar. Así que en este sentido todos los años son enriquecedores y además hay muchos chicos que participan más de un año, con lo cual en este sentido lo que vamos a intentar este año es hacer cuestiones más virtuales y estamos retirando un poco el tema de la papelización y establecer más digitalización a través de pendrive y no tener tanto papel en todos los proyectos y después depende de la temática se va investigando y colaborando y ayudando también la gente de planta del Consejo, coordinación legislativa, la biblioteca, están a disposición de los jóvenes para que puedan conocer nuestras tareas y digamos a final del año poder tener una idea acabada del trabajo de los ediles. ¿Este programa de Concejal por un Día está orientado a los últimos años de las escuelas secundarias? Sí, es a partir de tercer año y los que tienen hasta sexto año algunas escuelas, tercero, cuarto, quinto y sexto, de todas las escuelas de la ciudad. ¿Hasta qué día, qué fecha y plazo para inscribirse? Es hasta el 16 de mayo, pueden bajar la ficha de inscripción, así no vienen hasta acá, pero también acá está en papel, en www.consejobariloche.gov.ar, buscan la ficha de inscripción, la completan y la traen en mano a la mesa de entradas, acá en el Centro Cívico, en el Consejo Municipal, o la envían a jfernandez.cm@bariloche.gov.ar. Ahora momento de hacerle una invitación a toda la comuna, ya que el CRIP, que es el Centro de Rehabilitación Integral Patagónico, para personas ciegas, disminuidas, visuales y movilidad reducida, inició una muestra en el SCUM de Moreno y Villegas. Mariana Inés Ardaid, presidenta del CRIP, explicó que la muestra en el SCUM será hasta mediados de esta semana. Sí, ayer a la tarde inauguramos esta muestra nuevamente ante la posibilidad que nos da Cultura de volver a hacer una muestra un poquito más corta, menos días, ¿no? Después haremos un poquito otros días más adelante. Pero esto es lo que hace nuestra institución, CRIP, que se dedica desde ahora vamos a cumplir 23 años, a la atención y rehabilitación de personas con discapacidad visual, tanto ciegos como disminuidos visuales, y movilidad reducida.
Eso es lo prioritario de nuestro estatuto, ¿no?, de atención. Y bueno, y cada tanto hacemos una muestra de lo que hacen estas personas, tanto ciegos como disminuidos visuales. Más quiero destacar el trabajo del equipo también que tenemos de profesionales que acompañan en la tarea de rehabilitación. Bueno, y me gustaría también que se informe sobre el tema de nuestra institución y dónde está ubicada. Nosotros estamos en la calle San José, 66, a 30 metros más o menos de la ruta está la institución, así que también para que las personas que lo necesiten nos acompañen. Y las que no lo necesiten, que se acerquen a ver el trabajo que se realiza. Puntualmente, aquí, ¿qué es lo que se está exhibiendo y por cuántos días? Vamos a estar hasta el miércoles a las 18 horas, que es cuando comenzamos a retirar todas las cuestiones, porque ya el jueves entra otra nueva exposición, ¿no? Vamos a estar estos 3 días, 4 días son. Y te cuento de qué talleres contamos. Orientación y movilidad, yoga, braille, el otro taller que tenemos es informática especializada, y después va a haber un cierre el miércoles que se llama el taller Bailando en la Oscuridad, que es una sorpresa, así que les aviso si quieren acompañarlos el viernes a las 2 de la tarde, más o menos. Todo es libre y gratuito, sí, ¿verdad? Sí, todo libre, gratuito y bueno, dado por los profesionales y también con algunos alumnos, ¿no?, los que hayan querido participar. Y quería hacer un comentario también de la difusión, porque a veces uno está trabajando y no se da cuenta que nosotros no somos mucho salvo las exposiciones que nos permite Cultura hacer acá, no somos de hacer mucha salida al público, porque en realidad es las personas que lo necesita, se acerca a la institución. Es al revés el tema. Pero queremos que todo el mundo sepa que existe una institución que vamos camino ahora a cumplir 23 años, que brinda todos estos servicios para que la persona que haya tenido la dificultad de perder la vista o de estar perdiéndola o una disminución visual aguda, tenga la posibilidad de volver a ver la vida de otra manera y a través de otros elementos, de otras técnicas. Les recordamos entonces que la muestra esta va a estar hasta mediados de semana y usted la puede visitar allí en el SCUM en Moreno y Villegas. Ahora nos vamos a ir a las farmacias de turno para este lunes 16 de abril. Farmacia Acuario en Juan Manuel de Rosas 498. Farmacia Azurmendi en Moreno 730. Y Farmacia Ruta 40 en Juan Manuel Germán 3995, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 16 de abril. Acuario en Juan Manuel de Rosas 498. Azurmendi en Moreno 730 y Farmacia Ruta 40, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en Juan Manuel Germán 3995. Les agradecemos a todos su compañía. Ahora los vamos a dejar en compañía de la programación de Walking Toon TV y no se olviden que a las 23 horas está Miki Rufa con Más vale tarde que nunca. Ule fachiantu capeu cayal.